número 11 del Evangelio de Juan. La palabra a estudiar es a partir del capítulo 12, versículo 34 de Juan. Leamos el versículo 34. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Los fariseos enseñaron que el Cristo permanecerá para siempre. Los fariseos no sabían que Cristo iba a morir. Cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, los fariseos no habían entendido lo que significaba. Los fariseos habían enseñado mal sin saber bien la verdad. Así que es importante aprender bien desde el principio. Hoy en día debemos enseñar en base a la palabra bíblica. Hay que aprenderlo bien y enseñarlo bien. Y ante alguna alegación debe estar acorde a la Biblia en general. Aquí, Hijo del Hombre se refiere a Jesús. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado, significa que Jesús moriría en la cruz. Por eso dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Versículo 35. Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Aquí luz es Jesucristo, que Cristo ilumina la luz espiritual. Jesús es nuestra luz espiritual, es la luz de la verdad, es la luz de la vida. Aquí tinieblas simboliza el pecado y la muerte. Aquel que anda en la tiniebla no sabe dónde va. El que anda en la tiniebla se refiere a los que están atrapados en el poder de las tinieblas, del pecado y poder del diablo. Cuando Jesús nos esté iluminando, debemos arrepentirnos y creer. Efesios capítulo 5, versículo 14. Ahora nosotros debemos recibir la luz de Cristo y salir del pecado y del egoísmo. Nosotros, por creer en Jesús, debemos avanzar hacia la luz del Espíritu. Ahora debemos ir por la senda de la vida. Debemos ir ahora por el camino de la verdad. Versículo 36. Mientras tienen la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Dijo, mientras tienen la luz, crean en ella. Ahora, en poco tiempo, Jesús iba a morir en la cruz. Por eso estaba diciéndoles a la gente que crea en Jesús antes de morir. Si nosotros creemos en Jesús, quien es la luz, seremos hijos de la luz. Nosotros debemos recibir la luz y permanecer en medio de la luz. Debemos tomar a Jesús como vida y llevar frutos de la luz. Somos hijos de la luz. Debemos producir frutos de la luz. Efesios capítulo 5, versículo 9. Jesús se fue y se escondió de ellos. Esto no fue porque Jesús tuviese miedo de la muerte, sino porque todavía no había llegado la hora de morir. Versículo 37.
A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. No quisieron creer en él, porque sus corazones estaban endurecidos. Versículo 38. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Ellos no creían porque Dios así lo había dispuesto. Dios enceguece los ojos espirituales de los no escogidos. Dios endurece el corazón para que no sean sanados. Ellos no son ovejas del Señor. Mateo capítulo 25, 33. Ellos son cizañas. Mateo capítulo 13, versículo 25. Romanos capítulo 9, versículo 10 al 23. Versículo 41. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Isaías lo dijo porque vio la gloria de Jesús en el templo y habló de él. Todos los profetas del Antiguo Testamento se alegraron y profetizaron viendo al Cristo que vendría. Versículos 42 y 43. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Aquí los jefes se refiere al consejo del Sanedrín. Hubo personas de entre los jefes que creían en Jesús. Nicodemo fue uno de ellos. Pero muchos entre ellos que creían, pero no lo confesaban. Ellos no pudieron confesarlo públicamente, porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Capítulo 9, versículo 22. Por eso ellos creyeron a escondidas. Nosotros debemos creer en Jesús con franqueza. Ellos prefirieron recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Versículo 44 al 45. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. El Padre y Jesús son uno. Capítulo 10, versículo 30. Por medio de Cristo se vio al Padre. Por tanto, el que vio a Jesús ha visto al Padre. También el que cree en Jesús cree en el Padre. Jesús es la luz que vino al mundo. El que no cree en Jesús permanece en la tiniebla. El que cree en Jesús anda en medio de la luz. Por tanto, los fieles creyentes andan por el camino de la verdad y la vida. Versículo 47. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Jesús vino para salvar al mundo. Jesús
en su primera venida, no vino para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero ahora cuando venga por segunda vez, vendrá para juzgar al mundo. Jesús en su segunda venida vendrá para juzgar a los que no creen. Versículo 48. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. La gente no creyó en Jesús, no quisieron recibir la palabra de Jesús. Después, cuando Jesús regrese, los juzgará a todos ellos. Porque Dios es verdad, juzgará con la verdad. Por eso, si nosotros no seguimos a la verdad, seremos juzgados en el día final. Versículo 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Jesús no vino por su propia cuenta, sino que fue enviado por el Padre. Jesús no habló por su propia cuenta. Jesús habló lo que el Padre le ordenó decir. Por tanto, las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Y todo lo que Jesús hace es lo mismo que Dios haga. Versículo 50. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. El mandato de Dios es vida eterna. Jesús recibió el mandato de Dios y lo anunció. Jesús anunció lo que Dios le mandó a anunciar. Así que todo aquel que cree en las palabras de Jesús es creer en las palabras de Dios. El que cree en Jesús, cree en Dios. Continuamos con el capítulo 13 de Juan. El tema central del capítulo 13 es lava los pies a los discípulos. Puntos principales. Primero, Jesús ama con todo el corazón a los discípulos. Versículo 1 al 5. Segundo, Jesús lava los pies a los discípulos. Versículos 6 al 11. Punto 3. Ejemplo de Jesús. Versículo 12 al 17. Punto 4. El que venderá a Jesús. Versículo 18 al 30. Punto 5. La gloria del Hijo del Hombre. Versículo 31 al 35. Punto 6. El estado de la fe de Pedro. Versículo 36 al 38. Leamos el versículo 1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús ya sabía que iba a morir en la cruz. Dijo, a los suyos que estaban en el mundo. Se refiere a los discípulos. Jesús amó a los discípulos de gran manera. Jesús amó a sus discípulos con el más excelente amor. Los amó hasta el fin, hasta dar su preciosa vida por ellos. Jesús los amó hasta derramar su preciosa sangre. El amor del Señor es amor que se sacrifica. De esta manera, Jesús sigue derramando su amor a todos los que creen.
El amor del Señor es infinito, es amor fiel, es amor eterno, es amor incondicional. Jesús nos amó hasta el fin. Versículo 2. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. El diablo se le metió en Judas Iscariote. Judas Iscariote quiso vender a Jesús. Jesús supo que Judas Iscariote lo iba a vender. Pero Jesús no odió a Judas Iscariote. Jesús tuvo compasión de él. Versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Jesús cenó con los discípulos. Comieron la cena de la fiesta de la Pascua. En ese lugar, Jesús señaló que Judas Iscariote iba a venderlo. Jesús le dijo, versículo 21 al 30, Dios puso todo en las manos de Jesús. Jesús murió en la cruz en obediencia al Padre Dios. Por eso Jesús recibió toda potestad sobre los cielos y la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús es el Cristo que vino de Dios. El Señor, cuando haya consumado toda la obra, volverá a Dios. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Esta es la posición del siervo, del servicio. Echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Esto Jesús lo hizo desde la posición de siervo. Es muestra de amor y humildad de Jesús. También es muestra de servicio entre unos con otros. También es una simbolización de que Jesús derramará su preciosa sangre para lavar los pecados de los fieles. Muestra que Jesús nos perdona de todos nuestros pecados. Versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora Jesús estaba por lavarle los pies a Simón Pedro. Pedro se sintió muy honrado. ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Pedro quiso rechazar cortésmente, porque Pedro dijo, ¿cómo podría recibir lavamiento de pie por parte de Jesús? Versículo 7. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Pedro no entendía todavía el profundo significado que tenía de que Jesús le limpiara los pies, pero que más tarde lo entendería. Por un momento, Pedro, por no tener una fe madura, no comprendía el significado profundo de esta verdad. Aún así, cuando la fe de Pedro creciera, sí iba a entenderlo. Versículo 8. No, protestó Pedro.
jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro no entendió el profundo significado del lavamiento de los pies que Jesús hacía. Por eso, Pedro rechazó que Jesús le lavara los pies. En ese momento, Jesús dijo: si yo no te los lavo, no tendrás parte conmigo. El lavamiento de los pies de Jesús es simbolismo del lavamiento del pecado. Por tanto, cualquiera que no es limpiado sus pecados por Jesús no tiene ninguna parte con él. Nuestros pecados han sido lavados por Jesús. Versículo 9. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, Pedro le dijo que le lavara no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. El que ya se ha bañado se refiere a los que ya han recibido el perdón del pecado cuando creyó en Jesús. Significa que en el momento en que creemos en Jesús, nuestro espíritu ha sido limpiado. Nacemos de nuevo cuando creemos por primera vez en Jesús. En ese momento, el que creemos en Jesús, recibimos el perdón del pecado, del pasado, presente y futuro. En ese momento, todo nuestro ser es limpiado completamente. A esto se le llama arrepentimiento básico. Hay dos clases de arrepentimiento: arrepentimiento básico y repetitivo. Arrepentimiento básico y arrepentimiento repetitivo. Arrepentimiento básico lo realizamos en el momento en que creemos en Jesús, solo una vez. Aquí dijo, no necesita lavarse más que los pies. Esto se refiere a esta frase se refiere al arrepentimiento repetitivo. Los creyentes seguimos cometiendo constantemente pecados. Por eso nosotros debemos arrepentirnos constantemente. Cada vez que pecamos, debemos arrepentirnos cada instante. Como todos los días nos lavamos los pies, debemos arrepentirnos repetitivamente todos los días. Nuestro corazón está lleno de codicia y de naturaleza pecaminosa. Por eso, por esta naturaleza pecaminosa, cometemos pecados. Así que debemos arrepentirnos cada vez que pecamos. Jesús dijo, ustedes ya están limpios, aunque no todos. Los discípulos que creen en Jesús están limpios, pero no así Judas Iscariote. Judas Iscariote ha sido desde el principio incrédulo, un no escogido. Juan capítulo 6, versículo 64 y versículo 70. Versículo 11. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Judas Iscariote no ha creído desde el principio. Judas Iscariote pertenece al diablo. Jesús supo que Judas Iscariote lo iba a vender. El que no cree en Jesús no tiene perdón de pecados, por eso no puede ser limpio. Versículo 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo,
¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Jesús, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Esto lo dijo para hacer entender Jesús a los discípulos la razón del lavamiento de los pies. El Señor les enseñó su profundo significado. Versículo 13 al 15. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En realidad, los discípulos debían limpiarle los pies al Maestro, pero Jesús, siendo el Señor y el Maestro, les lavó los pies. Primero, esta es una enseñanza de humildad. Jesús es Hijo de Dios. El Señor, dejando toda la gloria celestial, vino a este mundo, y el Señor se hizo siervo de ellos. Esta es la humildad de Jesús. Punto 2. Enseñanza de amor. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. El Señor les sirvió sacrificando hasta su vida. Jesús también nos amó hasta el fin. Punto 3. Enseña que también le lave los pies a otros. Esto significa que se perdonen unos con otros. Jesús, primeramente, perdonó nuestros pecados. Nosotros también debemos perdonar el pecado de los otros. Jesús también les lavó los pies a los discípulos. Esto significa que Jesús lavó los pecados de los discípulos. Jesús también lavó nuestros pecados. Jesús lavó todos los pecados de cada uno presente aquí. Ahora nosotros debemos llevar el Evangelio a otros para traerlo a Jesús. Y debemos arrepentirnos del pecado todos los días. Y cada día debemos desechar los pecados. Versículos 16 y 17. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. En el reino de los cielos, más grande es el que sirve que el servido. El que es servido no es grande, sino el que sirve es grande. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Mateo capítulo 20, versículo 28. Versículo 18. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quiénes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Solamente el que es escogido por Jesús puede creer en él. Los fieles creyentes somos limpios por fe, pero Judas Iscariote es un no escogido. Como no creyó desde el principio, no pudo ser limpio. Aquí dijo, el que comparte el pan conmigo se ha puesto la zancadilla. Esto ha sido citado de Salmos, capítulo 41, versículo 9. ¿Por qué Jesús habrá escogido a Judas Iscariote? Primero, para dar cumplimiento con la Escritura. Salmos, capítulo 41, versículo 9. Segundo, para advertir que entre los pastores también habrán los no escogidos.
Tercero, que aún los incrédulos son usados por Dios para la obra de la salvación. Cuarto, para hacer saber que el final de un pecador es miserable. En el versículo 19 dijo: les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. El Señor ya le había advertido. Jesús les dijo todo esto antes de que suceda, para que cuando suceda crean que es Él. Versículo 20. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dios envió a Jesucristo, y Jesús, enviando a los discípulos, hizo anunciar el Evangelio. Por tanto, aquel que recibe a Jesús, aquel que recibe al que evangeliza, también recibe a Jesús. Y aquel que recibe a Jesús, recibe a Dios. Versículo 21. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Jesús se angustió. Jesús, pensando en todo lo que le iba a pasar a Judas Iscariote, sintió tristeza. Jesús dijo: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Estas palabras fueron para que Judas Iscariote se arrepintiera. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Los discípulos no llegaron a pensar para nada que Judas Iscariote iba a vender a Jesús. Versículo 23. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Aquí el discípulo a quien Jesús amaba se refiere al apóstol Juan. El apóstol Juan recibió mucho amor de Jesús. El apóstol Juan estaba recostado al costado de Jesús. Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. En ese momento, Juan, reclinándose sobre Jesús, preguntó: Señor, ¿quién es? Versículo 26. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús le dijo: aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él y se fue. Satanás había entrado en él. Judas ya pertenecía desde antes al diablo. Capítulo 6, versículo 70. Jesús dejó ir a Judas Iscariote. Después de que Judas Iscariote hubiera salido, llevó a cabo la Santa Cena. Jesús le dijo que Judas Iscariote iba a venderlo. Jesús hizo que se sintiera remordido a conciencia cuando le dijo por primera vez: me venderás. Jesús hizo que le tocara la conciencia a Judas. Pero Judas Iscariote, a pesar de haber recibido el pan, no se arrepintió.
Judas estaba encargado del dinero. Judas era el tesorero, el encargado de llevar la bolsa de dinero. Por eso, cuando él se había ido a vender a Jesús, los discípulos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta. Versículo 31. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Judas Iscariote salió a vender a Jesús. Por tanto, Jesús supo que su tiempo de cargar la cruz estaba cerca. El Señor dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Esto significa que Jesús estaba por cargar la cruz. Jesús, llevando la cruz, estaba consumando la obra salvífica. Por esta causa, muchos iban a ser salvos. Por eso, Jesús recibiría la gloria. Y al mismo tiempo, Dios sería glorificado. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Dios es glorificado por la obra redentora en la cruz de Jesús. Por la gloria que Dios recibe, resucita a Jesús y glorificará a Jesús también. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Jesús fue obediente a Dios hasta la muerte. Por eso, Dios resucitó a Jesús. Dios exaltó a Jesús sobre todo nombre. Dios sentó a Jesús a su diestra. Versículo 33. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esto es una profecía de que Jesús moriría en la cruz, resucitaría y ascendería. Anteriormente Jesús ya le había dicho todo esto a los judíos. Capítulo 7, versículo 33, capítulo 8, versículo 21. Versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Jesús dijo que daba un nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento es que se amen los unos a los otros. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18 del Antiguo Testamento, también dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos también son amor para con Dios y con los prójimos. Es amor en el Antiguo Testamento y amor en el Nuevo Testamento. Jesús mostró este amor a los fieles muriendo en la cruz. Por la muerte de Jesús se mostró la esencia del amor. Por eso dijo que este es un nuevo mandamiento. En el Antiguo Testamento no sabían bien cómo moriría Jesús. Ahora Jesús estaba por morir en la cruz y resucitar. Por eso nosotros llegamos a comprender el amor del Señor. Así que el nuevo mandamiento es mandamiento de amor. Seremos discípulos de Jesús si nos amamos los unos a los otros. Si realmente amamos a Jesús, sale el amor de nuestro interior. Aquel que realmente ama a Jesús, ama a Dios. También ama a los prójimos. También se aman entre los hermanos.
aquel que ha nacido de nuevo, sale el amor naturalmente. Versículo 36. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. ¿A dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. En ese momento Jesús le dijo, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Esto significa que Pedro después moriría martirizado e iría a Dios. En el versículo 37 dijo, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Pero Pedro todavía no tenía suficiente madurez espiritual. Nosotros no podemos seguir a Jesús solamente con valor y decisión humana. Si nosotros queremos seguir a Jesús, tenemos que hacerlo con fe pura y dones. Y gran gracia de Dios. Versículo 38. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Jesús sabía muy bien el estado espiritual de Pedro. Jesús le dijo, de veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Marcos capítulo 14, versículo 30. Jesús dijo estas palabras para que en el momento que sucediese, Pedro pudiera arrepentirse. Luego, Pedro negó 3 veces a Jesús. Por eso, la decisión y valor de Pedro se vino abajo. Y Pedro se dio cuenta de su debilidad e impotencia. Y Pedro se arrepintió. Por tanto, los fieles no deben confiar en sí mismos, tampoco depender de su propia fuerza y decisión, sino que deben depender de la fe. Nosotros debemos desarrollar la capacidad espiritual. Por eso, no debemos negar nunca a Jesús, cualquiera sea la tribulación y prueba. Cualquiera sea el sufrimiento penoso, debemos seguir a Jesús hasta el final, sin negarlo. Por eso debemos siempre ir desarrollando la capacidad de la fe. También esforzarnos en orar y obedecer, y sobre todo, depender de Dios. Concluimos con la clase número 11 del Evangelio de Juan. Muchas gracias.